están? Que Dios les bendiga. Y bueno, como siempre les digo, bienvenidas una vez más a mi canal, su canal, Salvas por su gracia. Hoy les vengo con otro devocional. Estoy tratando de subirles un devocional por semana. No quiero establecer ningún día específico. Ay, que todos los martes, porque muchas veces no lo puedo cumplir porque se me hace un poco difícil. Entonces estoy tratando de dejarles uno por semana, no importa si es un sábado, si es un viernes, si es un martes, pero estoy tratando de hacerlo. Y bueno, antes de comenzar, como siempre les digo, muchas gracias a todas las que se han suscrito recientemente, a las que forman parte de este bonito proyecto. Y bueno, sin más nada que agregar, vénganse conmigo a este devocional que les traigo, que ya vieron cómo se titula. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, si te interesa, no te vayas y quédate aquí para que puedas aprender algo nuevo conmigo hoy. Bueno, esta enseñanza la quise dar, este devocional, por decirlo así, porque no va a ser tan largo, creo yo, porque estuve pensando en los tiempos que estamos viviendo, en todo lo que se está viendo, y wow, cada vez la Biblia es más real. Entonces, les voy a leer el versículo, que es Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Déjeme, ok. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Este devocional lo quise dar a este tema porque, como ya les dije, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y no solo para los adultos cristianos, sino para los niños sobre todo, ¿verdad? Porque se están viendo cosas muy fuertes que yo en mi vida jamás me imaginé que estas cosas iban a verse. De hecho, muchas personas aseguran que la respuesta para saber si hay maldad o no es subjetiva y eso es muy peligroso. Es decir, o sea, que cada uno define o determina lo que es bueno y lo que es malo. Un ejemplo, mientras para una persona es malo mentir, quizás para otra no lo es. Quizás mucha gente justifica sus mentiras, ¿verdad? Mientras para una persona es malo robar, para otra no lo es. Esta línea de pensamiento nos dice que nada es bueno y nada es malo. Todo depende de lo que represente para cada persona. Pero, ¿qué pasa con lo que creemos nosotros los cristianos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Pensamos de la misma manera? ¿Acaso creemos que el pecado es algo subjetivo o que cada persona puede determinar lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta es la siguiente. Como cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y no es para nada subjetiva, sino totalmente objetiva. Es decir, si la Biblia me dice que mentir es malo, es malo. O sea, ahí no hay nada que discutir y ahí no hay nada que inventar. Si la Biblia dice que el árbol es verde. O sea, ya, no hay nada que discutir. ¿Ok? Ah, así sea algo de más allá de lo que yo quiera creer, si eso lo dice la Biblia, así es. Si la Biblia me dice que el adulterio es pecado, es pecado. Si la Biblia me dice que los homosexuales y las lesbianas no heredarán el reino de Dios, así es. Vamos a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios, espero que no me cierre mi canal. 1 Corintios 6, versículo 9, dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, ni que soy anticuada, ni homofóbica, nada de eso. O sea, eso lo dice la palabra de Dios. Y así es. O sea, no hay nada que discutir, ni no hay nada que cambiar. La veracidad de la palabra de Dios nunca ha estado ni estará en juego. Si la palabra de Dios me dice que cierta práctica es pecado, no importa cómo se le quiera disfrazar o cómo te la quieran hacer ver, es pecado. Lamentablemente,
la humanidad está bajo una desgracia. Ah, y esas desgracias son dos. Yo veo que hay dos cosas, que una es poner en duda la palabra de Dios y poner la ley del hombre por encima de la palabra de Dios. Esto fue lo que ocurrió en el Edén, si se acuerdan, con nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. Ellos dudaron de la palabra de Dios cuando decidieron oír la voz de la serpiente y pusieron la ley del hombre por encima de la de Dios. Cuando Adán decidió creer la voz de su mujer y no la de Dios. Qué problema, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces andamos opinando lo que no tenemos que hacer de opinar y bueno, eso trae muchos problemas a veces hasta nuestra familia. Las guerras son producto de poner la ley del hombre sobre la ley de Dios. El hombre dice y Dios dice, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Cuando vemos a una persona en la cárcel es porque puso la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Cuando vemos un matrimonio destruido es porque se ha puesto la ley del esposo o la esposa por encima de la ley de Dios. Cuando vemos a una persona que acude al brujo, y eso es muy común hoy en día, esto se ve demasiado, eso es algo, una práctica demasiado común, o sea, normal, la gente lo ve normal, lo ve de hecho como una religión, donde lo que se basan diciendo es, si no le hago daño a nadie, pues no importa, eso está bien, y de hecho meten a Dios en todo ese tipo de satanería. Es porque estás poniendo, cuando tú vas con el brujo, es porque tú estás poniendo la ley de los hombres por encima de la ley de Dios, es porque le estás creyendo más al poder que hay en las tinieblas de lo que hay en un Dios y en un Dios de luz. Cuando vamos a una iglesia mundana es porque se ha puesto la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Se está dando más adoración al pastor que a Dios. Se está cambiando el evangelio de Cristo por conveniencia o monetización. O los hermanos están en chismes, pleitos, disensiones, en lugar de amarse los unos con los otros como Dios los manda. Muchos de los problemas que hay dentro de las iglesias hoy es por carnalidad, es porque hay cristianos que no están leyendo la Biblia, hay cristianos que no están caminando con Dios y están en la carne, entonces están poniendo por encima la mundanalidad que el amor de Dios. La posición del cristiano ante esta situación, ante lo que está ocurriendo en la humanidad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros como cristianos, verdad? Como hijas de Dios. Nuestra posición debe ser la que no tomó Adán. Es decir, no escuchar la ley de los hombres, ¿verdad? Y ver las cosas como son. Y tomar la posición que sí tomó Juan el Bautista. Vamos a Génesis 3:6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Okay. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí están viendo, ahí fue donde vino toda la caída de la humanidad. En este verso vemos cómo Eva le da de comer a su esposo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y vemos cómo Adán simplemente comió. Y así hay mucha gente, hay muchos cristianos, ven que hay gente en su cara pecando y ni siquiera teniendo autoridad quizás para corregirlo, un familiar, un hijo, ni siquiera lo corrigen, o sea, les da igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Hay que ser muy precavidos con ese tipo de situaciones. La respuesta de Adán cuando el Señor le preguntó si había comido del árbol prohibido, cuando el Señor le preguntó a Adán si había comido del árbol que le dijo que no comiera, la respuesta fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así de sencillo. Y wow, no, o sea, ¿qué debió haber hecho Adán? Posiblemente alguien diga, pastor, que debió a nosotras, quizá preguntando al pastor, ¿qué debió haber hecho Adán? Él debe haberle dicho a su mujer, Eva, el Señor nos dijo que no podemos comer de ese árbol. Y aunque parece ser que la mujer fue persuadida por la serpiente, Adán no debió dejar persuadirse por su mujer. Por último, si Eva insistía en comer, que lo haga ella. Pero Adán no estaba obligado a hacerlo.
Con esto, ¿qué les quiero decir? Nosotras no estamos obligadas a creer todo lo que el mundo cree o adoptar las maneras que el mundo está adoptando. No, nosotros tenemos que ser diferentes, pararnos por lo que es correcto y por lo que es firme. Aquí, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Estamos en un mundo perverso y podrido. Entonces hay que cuidar mucho, mucho a los hijos, lo que ellos ven. Hay que tener mucho cuidado con la televisión, con las caricaturas. Fíjense que acaba de salir una caricatura satánica. Creo que está en Amazon TV, no sé, Amazon Prime, el de las películas, no me acuerdo. Y relata la historia de Satanás y la pone como una caricatura y que todo salió fenomenal. O sea, es el ángel caído con los ángeles, lo pone en un trono con arbolitos verdes, una cosa maravillosa. Y están contando la historia de Satanás. Entonces tengan cuidado con lo que ven sus hijos. Chequeen, entren al cuarto. Los hijos no deberían estar en los cuartos solos viendo televisión. Eso es terrible. Vean lo que están viendo en los teléfonos, en las tablets. O sea, es tremendo lo que se está viviendo. Está normalizando mucho la maldad, la satanería, el servir a Satán. O sea, es algo ya normal, común y hasta bueno lo que la gente está viendo en eso. Y no, es súper peligroso lo que la gente está haciendo y lo que le están permitiendo a los niños hacer. Pobres, pobres niños de verdad. Y bueno, así está la situación. La posición que sí tomó Juan el Bautista, a diferencia de Adán, que no tuvo los pantalones y llamó al bueno lo malo, ahora vemos la posición de Juan el Bautista, quien sí llamó malo a lo malo, ¿verdad? Vamos a Marcos 6:17. Hay gente que siempre se va a parar por lo correcto. Y esa es la gente que nosotros debemos apoyar, ¿ok? Correcto bíblicamente. Vamos a Marcos 6:17. Déjenme llegar ahí. Ok. Marcos capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Quién se paró por lo que es correcto? ¿Qué hizo Juan? Enfrentó a Herodes con su pecado, no se lo solapó ni se lo aplaudió. Él sí tuvo la hombría de hacer ese tipo de cosas y hasta le costó la vida. A él le cortaron la cabeza, ¿verdad? Si verdaderamente somos cristianas, tengamos la valentía, ¿verdad? Que no tuvo Adán, pero que sí tuvo Juan para llamar a lo malo malo. Tengamos la valentía de no poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Aunque seamos presionadas, censuradas y marginadas por una sociedad que está en decadencia moral y espiritual. De verdad que esta sociedad está en una decadencia moral tremenda. O sea, es increíble todo lo que se está viendo. O sea, yo a veces veo cosas y yo digo, no estoy en una pesadilla. Mis ojos de verdad están viendo esta cosa. Y es tremendo. O sea, de verdad. Hay una advertencia para todos aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En los días del profeta Isaías, al igual que en nuestros días, el pueblo estaba viviendo en una gran decadencia moral y espiritual. Ellos habían puesto la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Por tal motivo, el profeta en nombre de Dios les dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso fue el versículo donde comenzamos, ¿verdad? La palabra ay indica el juicio y la ira de Dios. Cuando me iban a pegar mis hermanas, ay, o sea, era un juicio que había contra mí porque yo había hecho algo. O cuando haces algo malo, uno, ay, o sea, es porque ya te cayó el 20, como dicen, ¿verdad? Entonces, así es como Isaías lo dice, ay de los que
hay de los que, entonces hay que tener cuidado con eso. Uno de los más grandes atributos de Dios es el amor, pero otro de sus atributos que muchos se niegan en aceptar es su ira. Él destruyó Sodoma y Gomorra porque lo llevaron a ira, porque era un pueblo que estaba ocioso y hoy la sociedad está demasiado ociosa. Yo no me acuerdo con quién estaba hablando y qué ociosos están los jóvenes hoy en día. Yo creo que es porque la tecnología los tiene ociosos. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que los arrojó al infierno. Dios no perdonó la perversidad del mundo antiguo, sino que envió el diluvio. Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que las destruyó con fuego y azufre debido a la maldad que había en ellas. Lo que había en Sodoma y Gomorra hay hoy mundialmente. De la misma manera, Dios no perdonará a todo aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Dios no perdonará a todo aquel que ponga la ley del hombre por encima de la ley de Dios. A todo aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Estamos en un mundo así, perdido y podrido. Tenemos que tener cuidado de no llamar a las cosas que son malas buenas y a las buenas malas. Hay gente que te dice exagerada, que acepte a la gente, por ejemplo, esto del cambio de sexo en los niños, que esto es una desgracia. O sea, un niño no tiene la capacidad de elegir nada. Primero, Dios nos hizo varón y hembra, o sea, ya no hay. De ahí para allá, no sé ni qué existe, pero nada más existen dos géneros. Y creo que a lo mejor pueden hasta cerrar el canal por esto. Estamos en tiempos muy peligrosos. Un niño no tiene la capacidad de elegir. Un niño no tiene esa mentalidad. Los niños son como esponjitas. Ellos están para que tú los alimentes, tú los guíes, tú los enseñes. Ellos no tienen ninguna capacidad de elegir. Si tú vas y caminas hacia un barranco, ese bebé te va a seguir. Y más si eres su mamá. O sea, no tienen la capacidad de elección. Y es muy triste lo que se está haciendo hoy con la sociedad. O sea, es algo muy, muy tremendo. Hay que cuidar mucho a nuestros hijos, lo que ven, lo que hacen, lo que oyen, lo que repiten, a dónde van, a dónde los llevan. Tengan mucho cuidado con sus hijos. Se están normalizando muchas cosas demoníacas y yo sé que muchos de ustedes lo saben. Entonces, enseñen la Biblia a sus hijos, oren con ellos y sobre todo, oren por ellos. Ora por tu corazón. Si tú eres una persona que trabaja y ve cosas en el trabajo, como a veces es mi caso, aún no estoy trabajando, pero vi muchas cosas cuando trabajaba. Tenemos que orar para que Dios guarde nuestro corazón, porque a veces se escuchan tantas cosas que uno no quisiera escuchar, pero lamentablemente estabas allí y lo escuchaste. Entonces hay que ser sabias y precavidas. Hay que saber pedirle sabiduría y discernimiento a Dios para decir, mira, esto es malo y punto. Y hay cosas que son tan perceptibles que no hace falta ni que tú digas, Señor, o sea, Señor, yo sé que es malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, con esas páginas de te adivino la edad. Si me dices el árbol y la forma, te digo con quién te vas a casar. Eso es agorerismo. Dios es el que sabe todas las cosas. Tú no tienes que andar jugando un juego ahí de que el árbol, la forma, el corazón, la mariposa, la trompa del elefante. O sea, eso es agorería. No caigan en eso. Cuiden su corazón, cuiden lo que ven. Hoy es muy normal ver en las películas sexo, droga, fornicación. El mundo está llevándonos, o sea, y como cristianas tenemos que luchar con eso y evitar caer en la corriente del mundo. Entonces, si hay alguna que tenga una petición para que quieran que yo ore, pues bueno, déjenmela y yo con gusto lo voy a hacer. Para mí es una bendición hacerlo. Gracias a las que están, a las que ven los devocionales y las que se edifican también con cada devocional que les doy. Espero que bueno, este pequeño devocional les haya sido de ayuda y de bendición y que sobre todo Dios nos ayude a discernir entre lo que está pasando en este mundo podrido y perdido, ¿verdad? Y que nos dé la sabiduría para encaminar a nuestros hijos en su camino y bajo su voluntad, que es perfecta y agradable. Que Dios nos cuide, que Dios nos ayude y que Dios nos mantenga alejados del maligno, ¿verdad? Porque de verdad que las cosas que se están viendo son tremendas. Entonces, pero Dios es bueno y Dios es mayor que todas las cosas malas que puedan haber en este mundo y Él es nuestro cuidador. Si te dan mucho miedo estos temas, refúgiate en el Señor. Él nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo Él nos va a cuidar. Si Él cuida de las aves, cuánto más de nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Sus hijas. Entonces,
Sin más nada que agregar, yo me despido deseándote que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que por favor te suscribas si no lo estás y que actives la campanita para que cuando yo suba contenido te llegue la notificación. Como ven con mi atuendo de aquí, ya le estamos dando como apertura a lo que va a ser el Día del Amor y la Amistad y ya pronto le estaré subiendo algunas dinámicas y juegos para estas fechas. Entonces, gracias por estar aquí, suscritas y por ver mis videos. Un besito y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao y que Dios les bendiga.